Buenas noches. Santa Fe, ya sabemos, ingresa en la cuenta regresiva para una elección que va a ser histórica, porque le puede dar al peronismo un hecho del cual se ha venido hablando, ¿no? Festejar las bodas de plata en el poder, o también otro hecho histórico, que por primera vez haya en la República Argentina un gobernador de extracción socialista. Los dos protagonistas de esta gran final, para no hablar de batallas y eso, y ponerle términos bélicos, estarán hoy sentados en esta mesa. Es imposible el debate, pero vamos a dialogar con Rafael Bielsa, el candidato a gobernador del Frente para la Victoria que logró un triunfo en las últimas elecciones internas, y con Hermes Wiener, el candidato del Frente Progresista, que fue el postulante más votado. Todo esto en el marco de lo que para mí fue una sorpresa, el respaldo de Kirchner a Bielsa, si tenemos en cuenta los antecedentes. Ni en el 2003 ni en el 2005, más allá de las presencias de Kirchner en Rosario cerrando la campaña, hubo un voten a mi candidato se llama Bielsa, Rafael en este caso. Y Kirchner lo dijo. Kirchner actuó porque tomó conciencia de que necesitaba un triunfo, de que necesitaba impulsar a un candidato, o lo sorprendieron a él también los resultados, tal vez demasiado intoxicado por los análisis ciertamente retorcidos de algunos analistas porteños y de una marea de encuestas que obviamente resultó en una nueva oportunidad frustrante. Los grandes desaparecidos post-comicio son los encuestadores, y les aviso que los necesitamos para que nos digan por qué se equivocaron tanto, cómo fue la composición del voto, cuántos de los votos que fueron a Rossi no irán a Rossi. Bueno, nadie dice nada de esto. Los encuestadores, pomposamente llamados analistas de opinión pública, han desaparecido de la escena política en Santa Fe. Algunas de las cosas que han dejado los comicios: el presidente ha hecho una serie de visitas a la provincia, va a estar una vez más antes de las elecciones, el apoyo va a ser absoluto, y me parece que desde el socialismo tendrán que cabalgar ahora con su propio borocotó, que se llama Jorge Rivas, que es el vicejefe de gabinete, traducido, el número 2 de Alberto Fernández. Hacemos la primera pausa comercial, no nos demoramos, y está con nosotros Rafael Bielsa. Vamos a pagar nuestra promesa, a cumplir nuestra promesa. Está con nosotros el candidato a gobernador Rafael Bielsa. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Y bueno, siempre hablamos, entramos a temas políticos desde el fútbol. ¿No podría volver el otro Bielsa a la selección después de ver lo del domingo? Yo lo disfrutaría tanto como usted, pero tampoco le quiero cargar mucho las tintas, ¿no? Nosotros pasamos del éxtasis a la depresión con demasiada rapidez, ¿no? No sé, ojalá que volviera. A mí me gustaría, porque creo que es el mejor, además de que es mi hermano. Pero bueno, dejemos que el proceso continúe. Sí. Y hablando del éxtasis a la depresión, ¿algo de eso pasó en el peronismo después de los resultados del 1 de julio? ¿O en verdad los que estábamos equivocados éramos algunos periodistas, como yo, que creía que verdaderamente el resultado iba a ser otro? Otros colegas hablaban de 20 puntos, y la verdad que el triunfo del peronismo, digamos, lo que hizo fue reforzar, a mi modo de ver, algo que había sucedido en el 2003, el voto del interior aplastante, ¿no? A mí no me sorprendió, porque el que camina todo el tiempo el territorio tiene un ajuste fino que puede prever cómo va a ser el resultado del comicio. Nosotros veíamos que teníamos un discurso consistente, que el discurso era entendible, que eran cosas concretas, ancladas a la realidad cotidiana, y que eso persuadía a los distintos interlocutores. De cualquier manera, si usted le pregunta a un habitante de Ceres cuál es su principal preocupación, le dice la seguridad, aunque deja el auto con la llave puesta en la puerta de su casa. Porque el bombardeo mediático, sobre todo lo que usted decía en su introducción, ¿no es cierto? Es decir, gente que habla de Santa Fe
prorrogando o extendiendo criterios políticos de la capital federal, ignorándolo todo sobre la provincia. La capital federal tiene categorías políticas que no son predicables en ningún otro lugar del país. Eso, más las encuestas, que en el mejor de los casos son una herramienta muy imperfecta, o en el peor de los casos son un instrumento de propaganda electoral, generaron un clima de triunfalismo que nosotros no percibíamos en las caminatas cotidianas que iba a ser tal. Bueno, afortunadamente salió como salió, como yo dije el día siguiente o el mismo día del comicio, no ganamos nada, tenemos que trabajar redoblando los esfuerzos, pero bueno, es algo que entona. El análisis que yo hago de cara a las elecciones generales del 2 de septiembre es que al socialismo le queda una bala de plata que es la ciudad de Rosario, tal vez con el voto en blanco, tal vez con los que se fueron, no sé en cuántos, a otros postulantes, pero veo que es irreversible, por ejemplo, la composición del Senado y que gane quien gane, si gana usted va a tener una mayoría oficialista notable en el Senado de la Nación, pero si gana el Frente Progresista va a hacer falta alguien con mucha cintura política en negociación permanente. ¿Y usted lo ve a Wiener en ese rol? No, yo prefiero analizar lo siguiente, la urgencia en proponer como un tema importantísimo en la agenda la reforma constitucional, siendo que no ha habido una persona, una ONG, una institución que a mí me haya dicho a lo largo de 170.000 kilómetros durante un año que la reforma de la Constitución es una prioridad. La urgencia que pone Wiener en instalar la reforma de la Constitución como prioridad tiene que ver con la eliminación del Senado de la provincia, que es precisamente lo que usted señala, es decir, no es una urgencia de la sociedad, es una urgencia que tiene Wiener. Por el otro lado, la redepartamentalización, cuando uno lee el programa del socialismo, advierte que contiene una especie de supraorganismo regional no elegido por el voto, o sea, contrademocrático, que va a actuar como comisariato político entre la región y el gobernador. Por lo tanto, a mí no me gustaría ser presidente de comuna de una región justicialista con ese organismo extraño que me intermedia entre el gobernador. Me parece realmente que, más allá de las aptitudes personales de Wiener, la reforma constitucional que proponen, la reforma que ellos proponen, es una reforma que ni es inmediata en la agenda de la gente, ni los contenidos que proponen son los que deberían efectivamente ser llevados adelante. Además, si tenemos en cuenta cómo fue el voto del interior y ateniéndonos a la propuesta de Wiener, el interior rechazó esa posibilidad porque ha votado mayoritariamente candidatos a senadores justicialistas e incluso a gobernadores. Bueno, pero es que lo que pasa es que hay una profunda incomprensión o una rebeldía frente a la realidad por parte del socialismo. Lugar donde uno va, el jefe territorial, el senador, es el intercesor de las necesidades de los presidentes comunales y de los intendentes ante el gobierno central. Tiene una tarea legislativa que le fija la Constitución, pero tiene una tarea cuasi administrativa que es la de llevar los reclamos al gobierno central. Entonces, sustituir la representación territorial implica eliminarle a los presidentes de comuna y a los intendentes esa posibilidad de que sus trámites sean tomados más en serio o sean diligenciados con mayor rapidez. Por eso digo, hay una gran incomprensión de la realidad de la provincia. Si usted dice que hay que eliminar el carácter de puerto granelero de Santa Fe, dejemos de lado la chicana fácil de que uno entra a Santa Fe y ve los hilos, y dejemos de lado una cosa que es mucho más importante, que es que Santa Fe tiene aprobado un master plan para llevar el puerto a la ribera y no sacarlo de la ciudad, y que además ese master plan tiene que ver con un reequilibrio de la ciudad para poder hacer frente, el plan Santa Fe 2010, para hacer frente a los desarrollos climáticos. El error conceptual consiste en creer que hay que deteriorar el resto de la provincia para que le vaya bien a otra parte. Es exactamente al revés. Si usted tiene el 58% de la superficie con el 13% de la población, que es lo que sucede con el centro norte santafesino, está clarísimo que hay que llevar riqueza al norte para enriquecer el sur. La provincia no puede ser Soweto. Usted no puede perimetrar la parte que hoy es próspera en detrimento de la que podría ser próspera, porque el norte es una zona potencialmente extraordinariamente rica, que hay que reducir las asimetrías, no condenar
a la inanición a nuestros comprovincianos. Usted hablaba de las diferencias entre Capital Federal, donde estuvo en campaña, donde compitió en una elección, y Santa Fe. ¿Qué es la diferencia más notable que notó? Yo advierto una, en Santa Fe, en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires, parece que el término progresismo es como una categoría que inhabilita otras cuestiones. Uno puede ser mala persona, pero si es progresista hay como un barniz. Bill de indemnidad. Sí, un bill de indemnidad. Me parece que eso acá no... Mire, yo almorzando en Ricardone días pasados, me llamó un colega suyo que respeto mucho, que es Gabriel Michi, y me hablaba del caso Skanska, del caso Piccolotti, del caso Miseli, ¿no? Y yo le decía, mire, si yo entro en este momento al restaurante donde estaba almorzando, que salí para hacer la entrevista, y le pregunto por el caso Skanska, de 120 comensales, 105 no me lo pueden explicar ni les importa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me parece que sucede en Buenos Aires? Cuando usted está sobresaturado de información, más que la razón, juega el humor. Entonces, el voto no es racional, el voto es humoral. Eso explica que una señora en Belgrano le diga, con total soltura de cuerpo, yo voté Macri jefe de gobierno y Barra primer legislador. Entonces, me parece que Buenos Aires es una ciudad que trata al presidente y por lo tanto al oficialismo como a un huésped calificado que mientras que diariamente le pague la dieta del alojamiento que la ciudad quiere, lo consiente, lo cual no quiere decir que lo aprecie, lo consiente. Y yo explico el triunfo de Macri por un enojo bastante generalizado, ese anfitrión maravilloso que es la Ciudad de Buenos Aires, porque como anfitriona es una ciudad extraordinariamente generosa, pero muy voluble de carácter. Estaba de mal humor y por eso lo votó a Macri. ¿Y usted nota que los santafesinos están de buen humor? Yo noto que acá hay valores más permanentes. La cultura del trabajo de Santa Fe no la tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es una cultura más de servicio. La cultura del ahorro de Santa Fe no la tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es más una ciudad de despilfarro. Entonces me parece que hay... digamos, Santa Fe se parece más en los valores predominantes, sobre todo en el interior de la provincia, más que en algunos lugares de las dos grandes urbes. El interior se parece mucho más a esos pueblos de mi infancia, a Esperanza, a Rafael, a San Guillermo, a esos pueblos de mi infancia de lo que se diferencian. Todavía el sacrificio es un valor, todavía el conocimiento es un valor, todavía hay un reclamo permanente de mayores facilidades de educación pública, todavía las demandas no son demandas de bienes instantáneos, ¿no? Usted no nota que la gente le demande, yo quiero ganar mejor para comprarle a mi hijo una zapatilla de moda. No, yo quiero ganar mejor para poder mandar a mi hijo al colegio, para poder comprar las herramientas del colegio industrial. Entonces, yo creo que eso hace de Santa Fe una provincia tan importante, que yo suelo decir, el programa nacional es importante para Santa Fe, pero Santa Fe es extraordinariamente importante para el programa nacional. La dinámica de crecimiento, la dinámica de inversión, la dinámica de innovación que tiene Santa Fe, usted no la encuentra en ningún otro lado de la República. Estamos dialogando con Rafael Bielsa, el candidato a gobernador del Frente para la Victoria. Hacemos el corte y seguimos charlando con el ex canciller. Hubo en las últimas semanas se dio un hecho bastante paradigmático que tiene que ver con algo difícil de entender, como es que un socialista, dirigente importante del partido de La Rosa, como Jorge Rivas, haya pasado a ser vicejefe de gabinete. Y que Rivas diga que pese a esto, funcionario del Gobierno Nacional, segundo Alberto Fernández, va a votar por Wiener. ¿Cómo se explica? ¿Esto es cooptación, es borocotización? No, yo diría que se explica de la misma manera que se explica que debajo de Wiener puedan coexistir hasta el 2 de septiembre con una relativa mudez, para no decir armonía, desde María del Carmen Alarcón hasta Patricio Echegaray. ¿No es cierto? Y en el medio el Partido Demócrata Progresista, el Ateneo del ARI, el radicalismo residual, etcétera, etcétera. Yo siempre hago una distinción muy tajante entre una alianza electoral y una coalición gubernamental, ¿no es cierto? El ejemplo de Rivas me parece que es un ejemplo muy claro. Bueno, hay funcionarios de la municipalidad que son kirchneristas, de la municipalidad de Rosario, y que han confesado
implícitamente que lo votaron a Rossi en la interna. De modo que no es ninguna extrañeza para mí. ¿El presidente qué le dijo? Sabemos que estuvo dialogando largamente en la Casa de Gobierno. ¿Se sorprendió por los resultados? ¿Cuál fue su óptica? No se sorprendió. No, yo no le diría que se sorprendió. Lamentó que, digamos, las noticias vinculadas con Romina Piccolotti y con Miseli hubiesen desplazado, en la opinión de los medios nacionales, la noticia del triunfo de Santa Fe, pero me dio una grandísima noticia, y es que vamos a trabajar firmemente para que el tren de alta velocidad, en vez de hacer Buenos Aires, Rosario, Rosario, Córdoba, haga Buenos Aires, Rosario, Rosario, Santa Fe, Córdoba, lo que creo que en el orden de ideas que le mencionaba antes, de integrar la provincia y no de parcelizarla, es una muy buena novedad. Leía declaraciones suyas y es verdad, la campaña política o la política es mucho más que una postal, pero bueno, usted los alineó a todos, están desde el presidente de la Nación, Obey, Reutemann, Rossi, todos trabajando para su triunfo. Bueno, la verdad es que yo no los alineé, Mauricio. A mí me parece que, digamos, cuando la Argentina trabajó, cuando ahorró, cuando estudió, le fue bien. Cuando pasó de la actividad laboral a la actividad especulativa, cuando en vez de ahorrar se endeudó, cuando en vez de estudiar puso un kiosco 4x4, le fue mal. Entonces me parece que nuestra propuesta enlaza quizá los mejores valores de una Argentina y una provincia a la cual, con mucho sacrificio hasta ahora y mucho sacrificio por delante, le va a ir bien, una propuesta productiva. Entonces, como yo le decía a un colega suyo, yo no soy un compañero de palco de Néstor, del presidente Kirchner, yo soy un compañero de proyecto. Entonces me parece que lo que nos unió fue el proyecto. Y no le puedo negar que me dio una enorme satisfacción escuchar las generosas palabras de Obeid respecto de Reutemann, escuchar las generosas palabras en cuanto a convivencia democrática del presidente Kirchner, poder sacarnos una foto con Agustín Rossi, con el presidente, con el senador Reutemann, porque me parece que eso es calidad institucional, ¿no es cierto? No es reyerta de parroquia, no es enojo, no es crispación, ¿no? Creo que ese es un buen camino para seguir transitando. Y le digo una cosa, Mauricio, camino que Santa Fe le está marcando al país federal, ¿eh? Es difícil encontrar episodios como el de Rufino, episodios como el de la interna, es difícil encontrarlos en otra provincia argentina. Por supuesto, desde ya que no en la capital federal. El socialismo ha denunciado una campaña sucia a partir de algunas declaraciones de Wiener que están en internet. Usted también es víctima, es decir, ¿cómo se posiciona frente a esta denuncia? Y digo, ¿usted también se siente víctima de alguna campaña porque circulan en internet algunas cuestiones respecto a su título? Bueno, a ver, ¿cómo puede ser campaña sucia propalar lo que Wiener dijo, aquello en lo que Wiener se equivocó mortalmente, como que Rosario tiene 100 pies naturales de calado, o confundir Puerto Cáceres con Puerto Sánchez, de la canción de los hermanos Cuevas, o pretender hacer un puente de 130 kilómetros, cuestas, bueno, pero una cosa no saber de música, otra cosa no saber de la provincia. Los que chiflaban. Exactamente, o hacer un puente de 130 kilómetros desde Villa Ocampo hasta Corrientes. Eso él lo dijo no en una polémica, donde uno puede estar crispado, en un relajadísimo programa donde al lado tenía el rector de la Universidad del Litoral. Eso no es una campaña sucia. En cambio, a nosotros nos han infamado los carteles. A mí me han dicho que soy un intelectual de ideas confusas. Me han dicho que soy porteño. Me han dicho que prefieren a Rossi como rival metiéndose en la interna nuestra, que gobernamos sin ideas y con billetera, que ellos tienen la poesía y nosotros las armas. Mire, yo hoy denuncié a un empleado municipal penalmente, el señor Leandro Tosto, que trabaja en la Subsecretaría de Gobierno, para que se haga responsable ante la justicia de sus infamias, de las canalladas que firmó por internet, por respecto de mi título. Entonces, la labor de un candidato no es tener que perder tiempo denunciando penalmente a una persona que miente. Entonces, yo lo que quisiera es que nadie diga más nada de nadie y tenerlo sentado aquí frente de mí, al colega Wiener, y poder discutir con usted como moderador en 2 o 3 o 4 programas, agenda abierta, todo el tiempo que haga falta, todos los temas de la provincia. Creo que eso es lo más razonable y con eso terminaríamos
de perder el tiempo y de sentirnos mal, porque ¿sabe qué pasa? Estas cosas las leen mis hijos. Entonces uno puede tolerar que digan que el papá tiene un título falso, porque uno sabe que no es falso. Pero uno cuando le mira los ojitos a los pibes y ve la vergüenza que los chicos sienten hasta que el padre los tranquiliza, eso es muy doloroso y no hay nada que valga ese precio. El debate es algo muy anhelado por los periodistas, por mí particularmente, y siempre digo, están las puertas abiertas, pero bueno, se hace difícil, ¿no? Cuando uno no quiere, dos no bailan, dice. Efectivamente, hacen falta dos para bailar el tango. Digo, si usted gana, porque se lo ha escuchado opinar poco sobre Lifchit, un gobernador peronista, y Lifchit todo parece indicar que va a ganar las elecciones en Rosario, usted me dirá que las va a ganar Caballero. ¿Cómo va a ser esa convivencia y se advierte diferencias entre Lifchit y entre Wiener? Hay una cuestión, sí, yo encuentro diferencias. Yo encuentro diferencias porque lo he visto en 2 ocasiones al intendente Lifchit. Una vez recuerdo cuando vinimos el año pasado con el presidente a inaugurar unas viviendas que se hizo un acto en una iglesia metodista en la calle Provincias Unidas. Yo me acuerdo que él fue a hablar y la gente lo abucheó. Lo mismo que pasó el 20 de junio. Y él tuvo una presencia de ánimo. Una presencia de ánimo, se paró, habló, dijo todo lo que tenía que decir, y yo respeto el coraje cívico, y me pareció que esa era una actitud respetable. Entonces sí encuentro una diferencia. Lo que le decía es, voy a usar el mismo argumento que usaba antes, yo soy rosarino, y a una Santa Fe integrada no le conviene un Rosario donde las 2/3 partes esté afuera. Le conviene un Rosario cada vez más potente, cada vez más pujante, con área industrial, con parque industrial, donde el dinero se gaste en toda la ciudad y no solamente en el centro, donde la ciudad deje de vivir como está viviendo hoy de los beneficios del área metropolitana y empiece a vivir de su propia producción. Eso le conviene a la provincia. Que Rosario sea un orgullo, el cartelito que está al lado de los Silos Davis que dice es hermoso vivir aquí. Efectivamente, es hermoso. Habría que poder ponerlo en Las Delicias, o en Las Flores, por ejemplo, o en Villa La Boca. Ese va a ser el desafío suyo como gobernador, tratar de que esas diferencias, que a lo mejor por cuestiones de presupuesto y demás no le corresponden al municipio, se vayan dejando cada vez más de lado. Mire, nosotros tenemos 3 desafíos. El primer desafío se llama trabajo, porque sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay educación, no hay escuela pública, no hay integración, no hay movilidad social ascendente. Entonces, lo primero es el trabajo registrado. Al mismo tiempo, el segundo desafío es una producción competitiva, porque en la medida que Santa Fe pueda exportar al mundo, va a poder importar mundo a Santa Fe en materia de bienes de inversión, bienes de capital que le permitan ser a su vez más competitiva, y el Estado va a poder recaudar más. Y por lo tanto va a poder actuar más en los bienes públicos esenciales que son salud, educación, seguridad, justicia. Y el tercer eje, último, pero no menos importante, es la educación, el conocimiento. Si en un mundo de conocimiento el Estado debe invertir mucho en conocimiento porque es la inversión más productiva. Entonces, esos son los 3 ejes que se entrelazan y se potencian entre sí. Hay una parte muy importante de la población que o votó en blanco, su voto fue impugnado, fue anulado, o directamente no fue a votar, hubo un abstencionismo importante. ¿Cuál es su mensaje hacia esos sectores, de cara a la general? Bueno, estamos estudiando científicamente la composición de ese voto en blanco porque hay bastante nulo que se computó como blanco para evitar el acta, ¿no? Pero yo tengo la sospecha, todavía no lo tenemos confirmado, de que en ese voto hay mucho joven. Y me duele en el alma. Me duele en el alma que el mensaje no llegue a la juventud, y no por una razón electoral, sino porque la juventud viene después de nosotros, es el futuro de la... Entonces, algo tenemos que haber hecho mal, algo no lo hemos sabido expresar, la política sigue siendo tierra inhóspita, tierra incógnita, y los chicos no vienen. Entonces estamos trabajando un poco sobre eso, no para hacer la concesión de hablar como hablan los chicos, o para vestirnos como se visten los chicos, sino para tratar de atraerlos con algún mensaje que verdaderamente los convoque. Los chicos son multitarea, ¿no es cierto? Es decir, lo escuchan a usted, al mismo tiempo hacen mensaje de texto, al mismo tiempo se toman una cerveza, al mismo tiempo hablan con los demás. Sí. Bueno, a lo mejor ese es el mundo que viene, y a lo mejor hay que entrar por ese lado, ¿no es cierto? A lo mejor
ellos son tan idealistas como nosotros. El otro día leí una frase muy interesante, un poco cínica, de Durán Barbas, ¿no? Dice, los que admiraban en el 70 al Che Guevara hoy admiran a los hackers. Bueno, no sé si es exactamente así, pero digamos, me parece que algunas líneas de abordaje hacia esa realidad tenemos que tener. Y yo también he dicho, a mí me parece que más allá de que se habla del aparato, hubo un primer voto de chicos que votaron por primera vez. No sé cuál es la proporción, no sé cuál es cualitativamente el sectores de clase media, que sufragaron por usted y sufragaron por Lischy. Es la impresión que yo tengo, no sé si usted lo advirtió, sí, lo ha notado eso. Y que creo que a lo mejor tiene que ver con lo que usted dice, es decir, se presenta en la provincia con un discurso distinto. Algunos lo criticaban por la verba inflamada y todas esas cosas, pero es un discurso al cual los santafesinos no estaban acostumbrados, porque si tenemos en cuenta, digamos, lo que fue dialécticamente Reutemann, lo que es dialécticamente Wiener, el propio Obey, Lischy, tienen otras características. Bueno, no estaban acostumbrados desde la política, pero los santafesinos lo leen a Marona, claro. Los santafesinos tienen poetas excepcionales, los santafesinos tienen músicos excepcionales, artistas plásticos excepcionales. Entonces, lo cierto es que cuando uno va, por darle un ejemplo, a San Javier, de lo primero que le hablan es de un poeta, que es Miño. Si no le hablan de un corredor de autos o no le hablan de una cuestión metalmecánica, le hablan de Miño. Entonces la cultura en Santa Fe es una cosa muy importante, que la política no haya receptado la cultura y no la haya transformado en lenguaje político, es una deuda de la política, pero no de los santafesinos. Yo le puedo asegurar que en todos los ámbitos donde voy, incluso algunos donde me quedo con ganas, como Villa Guillermina, terminado el mitin político, uno se sienta a conversar con los habitantes del lugar y le hablan de aparecidos, le hablan de la forestal, le hablan de cosas que son bellas, que son elocuentes, que son conmovedoras. Entonces me parece que es lo que, mire, del año 2001 al año 2003, la Argentina publicó 30 libros, usted a veces tiene algunos de ellos aquí, María Seoane, Caparrós, La Nata, para hablar de otro tipo de pensamiento, La República Vacilante, Natalio Botana, los libros de López Echagüe, libros que piensan la Argentina extraordinariamente bien, Mempo Giardinelli. ¿Cuál es el problema? Que la Argentina está sobrepensada pero subejecutada. Tarea de la política es leer y tratar de expresar las cosas de manera inteligible, pero no condenar a un individuo porque lee y entonces es un intelectual, y como es un intelectual sus ideas son incomprensibles. Imagínese que es la última vez que estamos, que no va a suceder, no va a ser. Lo vamos a tener antes de las elecciones, pero a la persona que está dudando a quién votar, ¿qué le diría? Nada, que escuche atentamente, que piense si lo que los candidatos le decimos le llega al corazón y le llega a la cabeza, si estamos interpretando las necesidades, si trabajar, si ahorrar, si sacrificarse, si pensar en el futuro es correcto o es incorrecto, si hablamos de cosas concretas o de cosas abstractas, y que el 2 de septiembre, con mucha tranquilidad, con mucha alegría, con mucho sentimiento, vaya y vote. Rafael, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a usted, Mauricio. Estuvo con nosotros Rafael Bielsa, candidato a gobernador del Frente para la Victoria. Hacemos la pausa y después estará aquí Hermes Wiener. Como habíamos prometido, está con nosotros el candidato a gobernador por el Frente Progresista, Hermes Wiener. ¿Cómo le va, Wiener? Bienvenido y muchas gracias por estar. Gracias a usted, muchas gracias. Bueno, ha pasado el presidente Kirchner en 2 oportunidades, una por la ciudad de Rufino, la restante por Las Parejas. Digo, la fotografía respecto a lo que sucedió en el 2003 y en el 2005 me parece que tiene una variación, que fue que Kirchner dijo, bueno, voten, espero que Rafael sea gobernador, pero enseguida se ocupó de buscarlo a usted, de darle un abrazo, es decir, ¿la canción sigue siendo más o menos la misma? Bueno, en realidad hay una relación de amistad hace muchos años con el presidente, lo cual no nos impide a nosotros tener posiciones diferentes cuando no estamos de acuerdo en la legislatura nacional sobre ciertos proyectos que creemos que podrían ser mejores. De manera que lo importante para la democracia es que, pensando diferente,
acordemos sí en un país normal, un país mejor, un país con igualdad de oportunidades para todos, y nosotros estamos totalmente convencidos que Argentina tiene que salir adelante conviviendo con los distintos pensamientos nacionales. Pasaron las internas, los candidatos se han tomado un tiempo para sacar sus conclusiones. ¿Usted lee como una derrota las elecciones del 1 de julio? Nosotros lo vimos como un gran triunfo, porque imagínense que no competíamos con nadie y haber sacado nuestro piso histórico realmente es de un gran valor y para un gran agradecimiento a todos aquellos que nos votaron, obviamente. Pero creo que hay que pensar que estas elecciones ya pasaron y ahora vienen las elecciones en serio. Porque estas elecciones son las que se eligen verdaderamente los representantes, tanto de los cargos legislativos como ejecutivos. Y es allí donde tenemos que pensar en qué provincia queremos y, por lo tanto, qué es lo que nosotros pensamos en cuanto a votar en nuestras preferencias hacia los candidatos. Fíjese que hoy, de cara a las elecciones del 2 de septiembre, hay dos posibilidades muy concretas. Creemos que va a haber una gran polarización. Hay una posibilidad que es seguir 4 años más, después de los 24 años de gobierno del mismo color, y hay otra posibilidad de cambiar, de buscar otra alternativa, de imaginarnos una educación con escuelas que den clase todos los días, de pensar y imaginarse de un hospital que no haya que ir a las 2 de la mañana a hacer cola, de pensar en que los jubilados pueden vivir con dignidad, de pensar que los jóvenes pueden levantarse con entusiasmo y con esperanzas, de pensar que se puede mejorar la producción y se puede mejorar el trabajo de la gente, de pensar que los niños tienen que jugar y no trabajar, en fin, todas estas cosas que hablan de un cambio que indudablemente está en nuestras manos el próximo 2 de septiembre. De todos los tópicos que mencionó, ¿no le parece que el tema seguridad debería estar en la punta de la pirámide? Porque con preocupación uno observa que hay como un traslado del mapa del delito, que obviamente se mantiene en las grandes urbes, pero que está llegando a lugares de la cuenca sojera puntualmente, que han sido beneficiados por yo no diría plan económico, por estas circunstancias que atraviesan la Argentina y que tal vez no tienen dimensión mediática, pero verdaderamente han crecido los asaltos, algún que otro, digamos, entre comillas, secuestro express respecto a gente que por allí cobra lo relativo a la soja, a otros bienes. También ha crecido el mapa de la impunidad. Y usted sabe que el delito, si no se lo persigue, verdaderamente es un campo orégano para que se siga produciendo. Lo peor para una sociedad es la impunidad, porque el que comete un delito y rápidamente consigue papeles para salvarse, creo que realmente es la peor señal que puede tener una sociedad, porque ese delincuente la próxima vez va a cometer un delito mayor. De manera que aquí hay dos cuestiones en cuanto al delito. Primero, obviamente, pensar en las cuestiones sociales, pensar de qué manera rompemos ese núcleo duro de indigencia, de pobreza que tenemos en nuestra sociedad, y por otro lado pensemos cómo tenemos una justicia que sea justa, una justicia que actúe en los casos importantes y que verdaderamente le dé a la población la seguridad de que el que comete un delito las paga. Creo que realmente eso es lo que nosotros tenemos que pensar en esa esperanza de conseguir una sociedad con más equidad. ¿Usted cree que la justicia santafesina no está actuando como corresponde? Bueno, fíjese, usted sabe cómo se esclarecieron los crímenes de Coronda, qué es lo que ha pasado con el IBM Banco de Santa Fe, qué ha pasado con las inundaciones en la ciudad de Santa Fe, las dos, ¿quién investigó? Bueno, todo esto no estamos hablando de quién se quedó con los huevos de la gallina del vecino. Apareció ahora el tema de las motoniveladoras chinas. Bueno, usted sabe que este es un tema muy complejo, porque Argentina ha firmado un pacto internacional de la UIF, inclusive hay una ley nacional, ¿no?, que ampara la necesidad de ayudar a debatir y a aclarar todos los hechos de lavado de dinero en el mundo. Bueno, aquí se ha seguido a partir de la denuncia de Liechtenstein, de un juez de allí,
bueno, el paso de una cifra importante de dinero que ha pasado por Islas Seychelles, por Bahamas, y que tiene su punto de partida en la provincia de Santa Fe con la compra de estas motoniveladoras. Mire, yo creo que estas cuestiones hay que investigarlas, porque de lo contrario, nada hace suponer que esto no va a volver a ocurrir. Usted, en caso de ser gobernador, ¿va a proponer el juicio político a los miembros de la Corte? ¿Cuál va a ser su actitud? No, mire, la justicia tiene que depurarse sola, y si hay una comisión de irregularidades por parte de los propios integrantes, están ya en la Constitución y en las leyes las formas de actuar. Aquí no hay que pensar en perseguir a nadie, aquí lo que hay que pensar en construir. Y por eso nos interesa que comencemos el año 2008 sin vidrios rotos en las escuelas, sin salas de espera de los hospitales cargadas de chicos que están esperando un turno. En fin, hay muchísimas cosas para comenzar a construir una provincia de Santa Fe mejor. Y nuestra acción, como hicimos también en la Municipalidad de Rosario, nunca nos dedicamos a perseguir a hechos que verdaderamente eran casos para perseguir o para investigar en la justicia. Bueno, no nos ocupamos de ello. Nos ocupamos sí de construir una ciudad mejor, y creo que los propios rosarinos lo ven en la práctica, y lo ven hoy con el ingeniero Lipsid, cómo se están dando las cosas, ¿no? Usted propone la reforma constitucional y habla de la unicameralidad. En caso de que los resultados del interior, usted gana, pero bueno, el interior se pronuncia de otra forma, el peronismo a lo mejor tiene mayoría en los departamentos, ¿esto lo puede hacer cambiar de opinión respecto a mantener la bicameralidad? No, mire, la Constitución no se reforma por un hecho de gobierno, ¿no? El contenido no está dado por el pensamiento del gobernante. Hay un llamado, sí, a constituyente, que tiene que tener un acuerdo de ambas cámaras, y que indudablemente eso amerita llamar a constituyente, una elección especial. Y son los electores los que van a definir qué tipo de constitución tenemos que tener. Lo que no cabe ninguna duda es que hay que reformar la Constitución, que es una Constitución del año 1962, y que la Constitución Nacional del año 94 ha dejado total y absolutamente obsoleta a nuestra Constitución. Más allá de lo que usted ha manifestado respecto a la autonomía, bueno, al tema de la unicameralidad, ¿qué cuestión resultaría importante modificar? Porque va a aparecer la reelección, por ejemplo, que es un tema... Santa Fe es una de las pocas provincias que no tiene reelección. Está bien, pero todos esos temas son opinables. Lo importante es el debate de los temas. Lo importante es que haya una reforma amplia, generosa, diría total, no a la medida de los intereses de un partido político, sino a la medida de los intereses de los santafesinos. Y para ello hay que poner en debate todos los temas. Si la resultante de esta constituyente es claramente de un sentido más restrictivo, más abierto, que considera más a la sociedad civil o menos a la sociedad... Mire, bueno, estas son variantes que indudablemente surgirán del propio debate. Pero creo que nosotros tenemos que pensar en que en Santa Fe nos merecemos un diálogo. Que en Santa Fe no hay que dar las cosas por sabidas, y por lo tanto aplicarlas como a uno le parece, pensando que ello tiene el consenso de toda la población. Lo que en la realidad no existe, la ley no lo crea. Y nosotros tenemos que crear una ley que signifique entender lo que piensa la inmensa mayoría de los santafesinos. ¿Se volvió a cruzar con Reutemann? ¿Se volvieron a saludar en Rufino? Bueno, estuvimos sentados casi al lado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y cómo fue ese diálogo? No me olvido de la vez que me llevó a dar una vuelta por el circuito aquí de Rosario, ¿no? ¿Y cómo Todavía fue tengo un julepe. ¿Y cómo fue ese diálogo? No, bien, bueno, sí, seguro. Y porque esto viene a cuento de que cada vez que hay una elección usted lo ataca a Reutemann, aunque no sea candidato. En 2003 me acuerdo, yo soy Monzón. Bueno, pero él era... No, pero sí... Son pullas de los días electorales. Más allá de esto, ¿y cómo, digamos, ir a jugar de visitante? Pues fue a jugar de visitante, Rufino estaban los muchachos peronistas con todo. Bueno, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo tomó algunos insultos, algunas agresiones? No fueron tantos. No fueron tantos. Primero fui porque me invitaron
el intendente Rufino me cursó una invitación y me parecía ético que vaya, ¿no? Además voy como diputado de la Nación, me parece que no tiene nada que ver, ¿no? Como fui también cuando hubo una invitación pública a la presentación de un libro que me hacía mención, bueno, voy a ver ¿no? ¿Qué iban a decir, ¿no? Así que no, en este sentido, me parece que un hecho natural, cuando hay una citación de esta naturaleza y hay que ir y poner la cara, mire, en eso estamos, ¿no? Lo hemos hecho toda la vida, desde la escuela secundaria, lo he hecho en la universidad, lo he hecho, en fin, cuando estuve director de hospitales y lo hago ahora, ¿no? Estamos dialogando con el candidato a gobernador del Frente Progresista, el hombre que más votos sacó en las últimas elecciones, el doctor Hermes Wiener. Hacemos la pausa y volvemos. Volvemos con el doctor Wiener. Le voy a hacer dos preguntas en una. La primera es cómo tomó el ingreso de Jorge Rivas, importante dirigente del Partido Socialista en Provincia de Buenos Aires, al gobierno como vicejefe de gabinete. Y la segunda, si es verdad, como se publicó el miércoles en página 19 de Clarín, que usted lo llamó para felicitarlo, lo cual podría ser un dato más, pero no lo es, en tanto y en cuanto otros dirigentes socialistas han sido muy críticos con Rivas. No, en realidad él me llamó para informarme. Y yo le dije, bueno, si es tu decisión, no, me dice, la decisión mía y además la decisión del Partido Socialista de la Federación de Buenos Aires. Y bueno, y mi opinión es que hay que conservar la unidad del partido, ¿no? Hay que tratar de que esta situación, que verdaderamente es compleja, difícil, podamos transitarlo también construyendo más institucionalidad. O sea, usted se opone, no está conforme con el... Yo creo que no hace falta estar allí, ¿no? Pero bueno, es una decisión de él y obviamente la respetamos. ¿Esto puede haber sido un guiño de parte del gobierno de cooptar un dirigente del socialismo previendo algún resultado negativo en la provincia de Santa Fe y que esto no lo roce? Es decir, el día después decir, bueno, no fue una derrota para el gobierno porque nosotros tenemos dirigentes socialistas en el gabinete. Yo creo que no, porque lo que se está viendo en el país es un fenómeno bastante particular. Hay un florecimiento de las luchas en los estados subnacionales. Lo vimos en Misiones, lo vimos en Neuquén, lo vimos en Río Negro. Lo vimos el mismo día donde dos personas de marcos teóricos diferentes, como puede ser Mauricio Macri y Fabiana Ríos, ganan en sus respectivos distritos a partir de tener un mensaje muy claro hacia la gente. Yo creo que esto es una gran enseñanza que tenemos hoy para quienes queremos ver, ¿no? Tenemos que preocuparnos por las cosas concretas de la gente. Tenemos que preocuparnos por la limpieza, tenemos que preocuparnos por la iluminación, tenemos que preocuparnos por, en fin, por los hospitales, por las escuelas, por las cosas que hoy realmente está requiriendo la sociedad. Entonces, de repente, uno dice, ¿cómo? ¿Es la Tierra del Fuego es más progresista o menos progresista que la Ciudad de Buenos Aires? Yo creo que los dos están buscando un alivio, están buscando una situación mucho más llana, están buscando a alguien que le diga lo que va a hacer, y creo que realmente este es nuestro mensaje hacia el futuro, y es lo que nosotros planteamos en Santa Fe. Santa Fe, ¿nosotros qué decimos? Que indudablemente que hay muchas cosas en las cuales tenemos disidencias con el gobierno nacional. Pero también es cierto que nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya bien, pero que al gobierno de la provincia de Santa Fe también le vaya bien. Y esto tiene que ver con la previsibilidad. Fíjese, por ejemplo, que la provincia de Santa Fe, y esto no es una crítica al violinista que está desafinando arriba del cable, ¿no? Esto tiene que ver con una realidad de la provincia, ¿no? Imagínense que si Santa Fe, con el potencial productivo que tiene, con el potencial de absorber inversiones externas que tiene, con el potencial de generar realmente a partir del precio que tienen los commodities y de la posibilidad de transformarlos, etcétera, etcétera, tuviese hoy producción de energía propia, verdaderamente la situación de Santa Fe sería extraordinaria para captar. Pero tenemos Santa Fe Oeste parada, Calchines parada, Sorrento parada. Entonces las tres fuentes de energía que están en la provincia de Santa Fe están paradas. ¿Por qué? Por una gran imprevisibilidad. Porque decir, bueno, dependemos del interconectado porque la energía hidroeléctrica es mucho más barata y por lo tanto nos conviene más que la energía térmica. Es verdad. Pero ¿qué pasa cuando ocurre que no llueve? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ser previsibles.
Y creo que realmente esto es lo que tenemos que generar en Santa Fe, una previsibilidad, generar una seguridad jurídica, generar un ambiente donde la gente venga a ver aquí un lugar para instalar industrias, para instalar empresas, para generar producción, para generar riquezas, para generar trabajos. En fin, creo que realmente esto es lo que hoy necesitamos cambiar en la provincia de Santa Fe. ¿Qué cambia esto con lo nacional? Y yo creo que son partes donde nosotros tenemos que también demostrar en un Estado subnacional que hay ideas propias, que no dependemos de lo interconectado, que no dependemos de lo que nos digan desde Buenos Aires, pero también que conformamos parte de un país. No tenemos por qué enfrentarnos a nivel nacional, tenemos que compartir. Y creo que Santa Fe tiene una inmensa posibilidad para que a partir del 2 de septiembre comencemos a escribir una nueva historia. Denunciaron diputados muy cercanos a usted, como Bonfatti y Lamberto, una campaña sucia a partir de declaraciones que usted habría formulado a un programa de cable en la ciudad capital, donde habría hablado del calado a 100 pies y cosas por el estilo. ¿Eso existió? ¿Qué pasó? ¿Se confundió? ¿Es todo mentira? No, mire, yo dije que en el puerto de Rosario hay 100 pies de calado. Y si usted va con cualquier lanchita que hace la batimetría, va a encontrar que tiene más de 30 metros de profundidad. Entonces no es nada. Y lo que dije del puente de Goya a Corrientes, de Goya a Reconquista y de Villa Ocampo a... no me acuerdo del nombre, Bellavista Corrientes, es parte también de la realidad. Es más breve, es un puente que una vez que se haga el puente de Reconquista Goya, se puede hacer el otro, ¿no? Y el canal, nosotros estamos en la hidrovía Paraná-Paraguay, es una hidrovía que llega a Bolivia. Y si nosotros hacemos la hidrovía llegando a Puerto Suárez, no Puerto Sánchez, Puerto Suárez, hay una carretera que une a Santa Cruz de la Sierra. De manera que si nosotros pensamos en el puerto libre que tiene Bolivia, en el puerto de Rosario, y lo sumamos a la hidrovía llegando a Santa Cruz de la Sierra y llegando a Mato Grosso do Sul, indudablemente que tenemos una formidable oportunidad como santafesinos de aprovechar el río Paraná, cosa que hoy no es aprovechado como debiéramos hacerlo. ¿Qué piensa usted de Rafael Bielsa? Bueno, que es un santafesino que tiene legítimas intenciones de ser gobernador de la provincia. Ya no dice que es un porteño que viene... No, es un hombre que es, esto está así, comparte la banca conmigo, él está por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, tendrá algún cuestionamiento ético, pero técnicamente lo puede hacer, ¿no? Ahí tiene la Cámara, vamos a estar antes de las elecciones del 2 de septiembre, pero ¿qué le diría a quienes están dudando? A una gran cantidad de votos en blanco, anulados, recurridos, impugnados, gente que no fue a votar y que están mirando. Lo vieron hace un rato a Bielsa, lo ven ahora a usted, ¿qué les diría? Bueno, que el 2 de septiembre hay dos posibilidades. O votan por lo mismo, con lo cual ya tienen candidato, o votan por el cambio. Con lo cual nosotros pensamos que el cambio es el que nos puede dar una mejor educación, una mejor salud, una mejor previsibilidad, una mejor seguridad jurídica, una mejor provincia de Santa Fe para todos los santafesinos. Simplemente así. Le agradezco mucho, doctor, haber estado en este programa. Gracias, muy amable. El doctor Wiener ha estado con nosotros, hacemos el último corte y cerramos la edición de En Profundidad.